Buenas, mi nombre es Michael Andrés Corrales Zapata. Yo soy estudiante de Circuitos AC de la Universidad del Magdalena. El tema a tratar hoy es filtro pasabanda. Pero antes de comenzar, definamos qué es pasabanda. Bueno, pasabanda es la gama de frecuencias o longitudes de onda que puede pasar a través de un filtro sin ser atenuado. Si el espectro de frecuencia de una señal se localiza alrededor de una frecuencia Fc mucho mayor que 0 henrios, se dice que la señal es pasabanda. Es decir, que Fc mucho mayor que 0 henrios. Con Fc, frecuencia de corte. Ahora sí entremos en materia. ¿Qué es un filtro pasabanda? Bueno, es la unión de un filtro pasa alto con un filtro pasa bajo. Y a su vez son circuitos formados por resistencias, bobinas y condensadores, diseñados para dejar pasar a su salida un determinado grupo de señales cuyas frecuencias se encuentran dentro de la banda de paso del filtro, eliminando, atenuando el resto de las frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo de un filtro pasabanda. Como podemos ver, es un filtro pasa alto más un filtro pasa bajo. Tenemos un condensador, tenemos las resistencias. El filtro deja pasar la frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia de corte, que es Fc, y los componentes de frecuencias próximas a la frecuencia de corte. Este tipo de filtro pasabanda, existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. El corte inferior tiene un filtro que atenúa las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior y aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Por tanto, solo permite el paso de una banda de frecuencia sin atenuar. Es decir, el filtro solo deja pasar las frecuencias que están entre la frecuencia de corte inferior y las que están de frecuencia de corte superior. A esto se le llama ancho de banda. Aquí podemos ver en la gráfica a qué se refiere el ancho de banda. Bueno, el ancho de banda no es más sino que beta por W, y es la diferencia entre la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior, sabiendo que la frecuencia de corte superior siempre va a ser mayor. Y la frecuencia de corte inferior, ella solo permitirá pasar a las frecuencias que sean menores que ella, y las de frecuencia de corte superior solo permitirá el paso de frecuencias superiores a ella. El filtro pasabanda se divide en dos: filtro pasabanda activo y el filtro pasabanda pasivo. El filtro pasabanda activo es un circuito de filtro selectivo de frecuencia utilizado en sistemas electrónicos para separar una señal en una frecuencia particular o un rango de señales que se encuentren dentro de cierta banda. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un filtro pasabanda activo que tiene una resistencia, tiene dos condensadores que puede estar en cascada o paralelos, como es esta ocasión. El filtro pasabanda activo es muy simple, ya que es conectar un filtro pasivo y un filtro activo alto a un amplificador. Bueno, aquí tenemos una gráfica para entender un poco mejor. Como podemos ver, el activo
su frecuencia de Henry comienza más o menos en 350 Henry, pero solo va a permitir pasar las frecuencias superiores entre 170 y 200, que es el punto máximo. Las demás frecuencias se desprecian. Aquí tenemos tres fórmulas que nos permiten, por ejemplo, H sub 0, que es el punto máximo de la magnitud que el filtro deja pasar la frecuencia, con menos R2 sobre 2R1. También tenemos la WC, es igual a 1 sobre el condensador entre la raíz de R1 por R2, siendo WC la frecuencia de corte entre los condensadores. También tenemos Q, es igual a 1 medio entre la raíz de R2 entre R1. Pero Q es el factor de calidad, es decir, es el que mide la relación entre la energía reactiva que almacena y la energía que se disipa durante un ciclo completo de la señal, es decir, el calor que se produce. Pasemos al filtro pasabanda pasivo. Es un elemento que discrimina unas determinadas frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar, que puede modificar tanto su amplitud como su fase. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un filtro pasabanda pasivo. Tiene un inductor, un condensador y una resistencia. Aquí podemos ver que está conectado en serie el inductor con el condensador. Al igual que el filtro pasabanda activo, podemos hallar su frecuencia de corte y su factor de calidad. Bueno, para entender un poco este filtro pasabanda pasivo, que tenemos una gráfica. Como podemos ver, a diferencia del activo, el pasivo, sus frecuencias comienzan negativas. Y este solo va a permitir, esta clase de filtro pasivo, la frecuencia que estén por debajo de menos 100 henrios. Y las demás frecuencias se desprecian. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos va a permitir entender un poco mejor de lo que el tema en cuestión. El ejemplo nos pide que diseñe un filtro RLC pasabanda de frecuencia de corte de FL 9.55 milihenrios y FH 10.5 milihenrios a partir del siguiente circuito. Aquí nos dan el circuito, nos da un voltaje, puede ser una fuente, nos dan el valor del condensador, que es un faradio, nos dan también un inductor, que su valor es 1 henry, nos dan un voltaje sub 0 y una resistencia 1 sobre Q. Bueno, el cual nos piden hallar primero el factor de escalado de la frecuencia de ese circuito, y B, que represente el circuito real si la resistencia, que está aquí, es de 100 ohmios, y nos piden hallar el factor de calidad. Bueno, hagamos el primero, el cual nos piden hallar el factor de escalado. Bueno, para hallar el factor de escalado, que es WC, lo hallamos con la fórmula siguiente, que es la frecuencia angular por la frecuencia de inductor
por otra vez la frecuencia angular por la frecuencia del condensador, eso dentro de la raíz. Ok, ahora teniendo los valores de FL y FC que nos da el ejercicio, reemplazamos y decimos que 2pi de FL, que es 9.5 milihenrios, por 2pi, frecuencia angular, por 10.5 milihenrios. Metemos eso dentro de la calculadora. Eso nos debe dar, teniendo en cuenta que dejamos constante el 2pi. Simplemente hacemos que 9.5 por 10.5. Eso nos da 9.987 milihenrios por 2pi. Aquí podemos multiplicarle el 2 por ese 9.98. Sería 9.98 por 2 por pi. Eso es igual 19.974 milihenrios. Bueno, tenemos el punto A. Ahora hagamos el punto B. En el punto B nos permiten representar el circuito real si la resistencia es 100 ohmios y hallar Q. Pero para representar el circuito real se necesita hallar primero el factor de calidad. ¿Cómo hallamos el factor de calidad? Bueno, con la siguiente forma, que es 1 sobre R entre 1 sobre el condensador. Bueno, ya teniendo R, que nos da el ejercicio, que es de 100 ohmios, reemplazamos los valores. O sea, 1 sobre 100 entre 1 sobre 1. Eso nos da igual a 1 sobre 100. Ya tenemos el factor de calidad. Teniendo el factor de calidad, entonces buscamos ese B sub 0 para representar el circuito real. Pero ese se representa como beta. Y beta no es nada más que R sobre 1 sobre C. Ya tenemos sobre Q. Tenemos R y Q. Lo que da que beta es igual a 100 ohmios entre 1, pero Q es 1 entre 100. Y eso es igual a beta. Muy bien. Ahora vamos a reescribir el circuito real. Bueno, recreamos el circuito. Tenemos que este P sub I más menos no cambia. Aquí sí cambia porque aquí se vuelve una impedancia. Y es de 1 sobre 100. Y tenemos que esto es P sub 0, que es igual a beta, pero eso es igual a 1, el cual se desprecia con una resistencia de 100 ohmios. Y así termina. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video. Y por favor, le den me gusta abajo del video. Y también dejen sus comentarios si el tema fue claro o hay dudas. Muchas gracias.